Muy buenas tardes. El día de hoy nos da mucho gusto darle continuidad a este ciclo de conferencias. El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través de su archivo histórico, les da la más cordial de las bienvenidas a todas y todos ustedes. Para nosotros el día de hoy también es de suma importancia darnos cuenta que se ha tenido una consecución y sobre todo el interés que ustedes han mostrado. Recordemos que el ciclo de videoconferencias está cumpliendo esta anualidad, su tercera edición. Pues bien, para cumplir el objetivo de estas conferencias, el día de hoy también nos sentimos muy honrados de contar con la participación de Beatriz Zavala Juárez. Compartiendo con ustedes un poco de la semblanza de Beatriz. Ella es egresada de la licenciatura en Archivología, cuenta con maestría en Ciencias de la Información Documental, especializándose en documentos electrónicos y datos personales biométricos, ambas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene experiencia impartiendo cursos en instituciones públicas como la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Pemex, Universidad Popular de la Chontalpa, Ciudad del Carmen, Campeche, Pemex, Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche. También en el régimen estatal de protección social en salud del Estado de San Luis Potosí, así como dentro del sector privado. Por otra parte, se ha desempeñado como profesora impartiendo diversas materias en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha llevado a cabo la implementación y seguimiento de proyectos de desarrollo archivístico y la elaboración de los instrumentos de consulta y control de archivos. Obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Ensayo, Investigación y Aplicaciones con Información Pública por el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles y o equipos de cómputo el día 19 de enero de 2022. Recibió el reconocimiento de doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia AC el 31 de mayo de 2023. Actualmente es la directora de archivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es miembro de la Asociación Mexicana de Archivonomía y consultora independiente en gestión documental y archivos. El día de hoy, la maestra Beatriz nos hablará sobre la importancia de los archivos históricos para la reconstrucción de la memoria histórica. Es un gusto, un honor, estimada Beatriz, que hoy nos acompañes y agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Te cedo la palabra, Beatriz. Muy buenas tardes. Un gusto y agradezco el poder compartir con ustedes la presentación que les voy a mostrar y espero que sea del interés de todos. Agradezco también la invitación para este evento y bueno. Si me pueden decir nada más si se veía en sus pantallas. No, aún no. Ya, listo. ¿Listo? Listo. Perdón, Beatriz, antes de continuar, les rogamos a los asistentes que apaguen sus audios, sus micrófonos, porque están interfiriendo.
Le rogamos a los asistentes que apaguen sus micrófonos, no permiten que inicie la sesión. Disculpa, Beatriz, adelante, gracias. Bueno, agradezco al Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado igual, por la invitación a dicho evento, a este ciclo de conferencias y perspectivas archivísticas 2023. Mi participación en este ciclo de conferencias, la temática es la importancia de los archivos históricos para la reconstrucción de la historia o de la memoria histórica. Para comenzar con lo que es una definición del archivo histórico, el archivo histórico como tal está integrado por toda la documentación que es generada por el transcurso de funciones y actividades que se desarrollan dentro de las instituciones de manera natural. Son todos la documentación que se va generando desde lo que es nuestros archivos de trámite, que posiblemente ahorita tengamos documentación que no consideremos como con valor, que a lo mejor no tenga un valor histórico como tal, pero puede llegar a transcurrir por lo que es el ciclo vital del documento y adquirir valores históricos. O tenemos el otro caso de documentación que posiblemente en este momento se esté generando ya con valores históricos. Uno de esos documentos que desde el inicio adquieren valores históricos es el que voy a presentar más adelante y son, en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las recomendaciones que son generadas a través de esta comisión para poder dar lo que son los valores históricos y la importancia de esta información. Estos documentos de conservación son de conservación permanente y de relevancia para lo que es la memoria nacional, no solamente para lo que es una institución o una persona como tal. Son documentos que tienen que ver con una región o una localidad o de carácter público que es de interés para la sociedad. Ahí está. Los archivos históricos a nivel internacional se encuentra lo que es o se denomina el Consejo Internacional de Archivos, se conoce con las siglas DICA, y dentro de este Consejo Internacional de Archivos se crea lo que es la Declaración Universal de los Archivos. Esta Declaración Universal de los Archivos fue elaborada en septiembre del 2010 y es adoptada por la UNESCO a partir de noviembre del 2011. En la pantalla les muestro lo que es una imagen de la carátula de lo que es esta Declaración de los Derechos Universal de los Archivos. Y bueno, dentro de esta se considera lo que son, que los archivos son la custodia de las decisiones, actuaciones y memoria, que conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite y se genera de generación en generación. Son documentos que estamos creando en este momento, pero que con el paso del tiempo van adquiriendo toda esta relevancia o valores históricos como tales. Dentro de los documentos con valores históricos podemos encontrarlos en diferentes soportes, desde documentación en papel, que tenemos actualmente. Quizás en algunos archivos históricos tienen la relevancia, el privilegio de contar a lo mejor con algún otro tipo de soportes, por ejemplo, no sé, pergaminos, planos, mapas, dependiendo del archivo en el que se está trabajando, y que todos estos van a aportarnos lo que es información de nuestro
pasado como tal. ¿Por qué son importantes los archivos históricos? Los archivos históricos son importantes de acuerdo a la Declaración de los Universal de los Archivos. En primer lugar, porque los archivos custodian las decisiones, actuaciones y la memoria. Estos también se conservan dentro del patrimonio de una institución, por ejemplo, en el caso de las recomendaciones aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y son únicos e irreemplazables. A este aspecto debe ser documentación única e irreemplazable. Tiene que ver con el caso de que nosotros podemos tener ejemplares múltiples, en el caso de un libro, por ejemplo, no sé, el libro del Quijote de la Mancha, puedo perder yo ese libro, pero puedo encontrar un libro con una versión o una edición diferente. Sin embargo, si yo destruyo un documento original, pues este ya no puede ser reemplazado como tal. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen y son preservados por el valor y por el significado que estos tienen en las instituciones. Estos documentos son fuentes fiables de información y nos ayudan a garantizar la seguridad y la transparencia en las actuaciones administrativas. ¿Por qué? Porque al tener un documento original, ya sea con firmas y sellos originales, nos están dando constancia de un hecho que ocurrió y que, bueno, ahí es donde se plasma esta actuación como tal. Se juega un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo con la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. Y nos proporciona lo que es el libre acceso a los archivos, enriqueciendo nuestro conocimiento en la sociedad, promoviendo lo que es una democracia y protegiendo los derechos de los ciudadanos para una mejor calidad de vida. Este último aspecto tiene que ver más con lo que son los archivos históricos, que es el caso en el que nos vamos a irnos enfocando. Pero, ¿cuáles son las funciones del archivo histórico? Estas funciones vienen establecidas en lo que es la Ley General de Archivo. La primera que se muestra en la pantalla es dentro del artículo 32, que es la fracción 1, que nos habla de lo que es recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes que se encuentran en resguardo en nuestras instituciones. Dentro de lo que es el ciclo vital del documento, tenemos los diferentes niveles de archivo, los diferentes archivos que tenemos, iniciando con el archivo de trámite, el archivo de concentración y finalmente un archivo histórico, en donde al llegar la documentación a este tipo de archivos, se convierten en documentos permanentes y documentos que pueden ser puestos a difusión para la consulta y adquieren valores diferentes que los que tenemos en la administración común. La siguiente función que se tiene es el brindar los servicios de préstamo y consulta del patrimonio documental, que son estos servicios que nosotros estamos proporcionando dentro de nuestros archivos históricos para poder contribuir con la memoria o el conocimiento y difusión de los acervos que tenemos. Dentro de la fracción tercera nos habla de que se deben de establecer en los archivos históricos los procedimientos de consulta de los acervos. Estos procedimientos deben de contemplar diferentes aspectos. Uno es el proporcionar las herramientas que se necesitan para poder hacer la difusión y la consulta de la información que se está teniendo dentro del archivo histórico y por otro lado contemplar lo que son los aspectos para la salvaguarda de la documentación, porque si bien la documentación está de acceso a público, se deben de tener como ciertos requisitos o formas del manejo para poder manipular la documentación que nos permita contribuir todavía con las medidas de preservación de los documentos. La fracción 32, bueno, la fracción cuarta dentro del artículo 32 también, nos habla de que se debe de colaborar con la que es la coordinación de archivo, el coordinador de archivo, que para lo que es la elaboración de los instrumentos de consulta y control archivístico, estos instrumentos deben de estar establecidos desde el inicio o la primera fase del ciclo vital del documento, en donde nosotros vamos a ir transfiriendo de acuerdo con las vigencias que se están estableciendo.
Los instrumentos de consulta y control archivístico nos proporcionan lo que son todas las bases para poder mantener organizados nuestros fondos documentales. Dos de los más relevantes, por así decirlo, o los que son la columna vertebral dentro de la organización de los archivos, es el cuadro de clasificación archivística. Este se hace como una ampliación contemplando lo que son las vigencias, los tiempos de guarda, los valores documentales, para lo que es la conformación de un catálogo de disposición documental. Este instrumento es el instrumento que nos plasma lo que es toda la información que nosotros necesitamos para contemplar los tiempos de guarda y los valores documentales que tiene cada expediente o cada documentación para poder hacer su conservación o eliminación en caso de ser esta la situación. Dentro de este mismo artículo contempla una fracción más, que es la fracción quinta. Dentro de esta nos habla de la implementación de políticas y estrategias de preservación para la conservación de documentos históricos. Las medidas de conservación y preservación que, bueno, contemplé aquí algunas de forma general. Cada una de estas se puede ir desglosando. Primero, contemplar medidas de conservación y preservación, medidas que deben de ser contempladas desde el inicio con la recepción de la documentación, el evitar que la documentación esté manchada, mutilada, no sé, que se les haya caído a lo mejor la comida, o en el caso de las mujeres, que a veces es muy común que, por ejemplo, con los labiales, que al momento de chuparse los dedos, una práctica muy común también, lleguen a manchar la documentación. Entonces son medidas que debemos de tener como desde un inicio. El generar copias de seguridad, dentro de esta parte se refiere también a cuando hacemos lo que son la digitalización o el mantener los documentos digitales o electrónicos, de acuerdo a lo que ustedes están manejando. Se deben de hacer diferentes copias de seguridad para poder establecer lo que son las medidas de almacenamiento, las cuales deben de contemplarse lo que son el uso de metadatos y el uso de la migración para evitar la pérdida de información en los diferentes soportes que se tengan. Ya sea información que se tenga aún alguna, aquí por ejemplo hemos llegado a encontrar en discos de 3,5, en cintas de video, en discos compactos, en USBs, en cualquier soporte en el que se esté manteniendo la información. Utilizar lo que son el uso de metadatos para lo que es la rápida recuperación de lo que es esta información y el ir haciendo la actualización tanto de los formatos como de los soportes que estamos teniendo para el almacenamiento de los archivos. Dentro de la Ley General de Archivos se contemplan algunos, bueno, aparte de los faltas o delitos que se cometen al hacer el mal uso de la documentación, por ejemplo, el rasgar, mutilar, romper, manchar la documentación. Dentro de la ley se contempla en el artículo 11 lo que es el hecho a documentación que tiene que ver con violaciones graves de los derechos humanos. Esto es, además de que debemos de tener control y cuidado de los documentos que son administrativos, se debe de contemplar también como una característica más particular o más sensible en la conservación de la información de expedientes que tienen que ver con violaciones graves. Este tipo de documentos se debe de garantizar el derecho de acceso a los mismos de conformidad con las disposiciones que ya se tienen marcadas dentro de la ley de acceso a la información pública, considerando también lo que es la protección y salvaguarda de los derechos de los datos personales, y siempre y cuando esta documentación no haya sido declarada con valores históricos, en cuyo caso esta documentación pues no se puede restringirse el acceso o la consulta de ellos. Se considera también dentro de esta misma ley el artículo 121. Este nos habla de lo que son las sanciones o penas a las que se recae en caso de incurrir en alguna falta
con expedientes que tienen que ver específicamente con violaciones graves. Dentro de las sanciones que se manejan, son penas de 3 a 10 años de prisión y multas de hasta 300 veces las unidades de medida que se tengan vigentes en ese momento a la persona que destruya documentación relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, alojados en algún archivo y que así hayan sido declarados previamente por una autoridad competente. Este tipo de archivos o documentos no se encuentran en todas las instituciones porque son documentación que tiene que ver con ciertas funciones de las instituciones, pero son documentación que al tener, pues debemos de tener un poco más de cuidado con este tipo de archivos. Uno de los artículos que también vienen contemplados dentro de esta ley es el artículo 36. Este artículo 36 nos habla de igual manera de la importancia de los documentos en archivos históricos, que son una fuente de acceso público y que deben de ser considerados de acuerdo con las leyes de transparencia. Sin embargo, nos dice que no se pueden clasificar como reservados, que es una práctica que a veces sucede, y que, bueno, deben de ponerse a disposición siempre y cuando estos documentos, bueno, que tienen los datos personales, debe de contemplarse lo que son los acuerdos de confidencialidad, algo que ya debe de estar establecido por las áreas de transparencia y acceso a la información dentro de cada institución, y lo que es el testar la documentación al momento de entregarla por la sensibilidad o el daño de terceros que podría ocurrir. Una de las cosas que nos menciona es que se deben de conservar en el archivo histórico, bueno, deben de ser permanentes dentro del archivo histórico y deben de conservarse en el archivo de concentración por un plazo de 70 años a partir de la fecha de creación de la documentación y serán de acceso restringido durante dicho plazo. Pero, ¿a qué me refiero con violaciones graves o qué son las violaciones graves de derechos humanos? Para poder conocer un poquito de esto, las violaciones graves son las conductas que contravienen a los derechos de una persona, considerando lo que es, bueno, que afecte la vida, la integridad de la persona, la dignidad, la libertad de ser reconocidos o de ser reconocidos por los tratados internacionales y que pueden constituir un crimen de lesa humanidad. Todo lo que nos afecte dentro de estos parámetros son considerados como violaciones graves y se consideran delitos. Existen 4 que son, bueno, digamos los que les voy a poner en la palabra. El primero que son lo que tiene que ver con tortura y otros tratados o penas crueles realizadas de lesa humanidad. Lo que es lo que se conoce como ejecución extrajudicial. El tercero es la desaparición forzada a víctimas. Y la cuarta es la violencia sexual contra las mujeres. Estos son como los 4 ejemplos de lo que son violaciones graves a nuestros derechos humanos. Y bueno, la normativa que se encarga de ir regulando este tipo de información, la primera es el Tratado Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En la pantalla les van a ir apareciendo lo que son algunas de este tipo de normativas, lo que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma en contra de la pena internacional, el Código Penal Federal, la Convención sobre Tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos y degradantes, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Son algunos de los reglamentos o normativas que se pueden ir considerando dentro de este tema de
a considerar. Tenemos aquí, ya en el caso, para ir aterrizando un poquito más en el tema, lo que es la CNDH se encarga de una de las funciones que realiza, es la realización de lo que son las recomendaciones. Una de ellas es la que les está apareciendo en pantalla, que es el seguimiento a la recomendación 98 del 2023. Bueno, su nombre completo es sobre los casos de violencias graves de los derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad personal, al trato digno por el acto de detención ilegal, retención ilegal de actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como el derecho de la verdad y el interés superior de la niñez durante el periodo de violencia política en el Estado. Este tiene que ver con las violaciones graves de derechos humanos durante el periodo de violencia política del Estado durante un periodo que fue 1965 a 1990. Esta investigación fue realizada por lo que es, ahorita les voy a poner una pequeña, bueno, para que vayamos conociendo un poco más, y es un caso interesante porque se realizó a través de la participación de diversas instituciones que aportaron en mayor o menor medida información para poder llevar a cabo en la finalidad de esta recomendación. La recomendación 98-BG del 2023, que es a la que les voy a hablar, nace de lo que es la Oficina Especial para la Investigación, la Represión y Desaparición Forzada por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente. Esta oficina especial surge el 27 de enero del 2020 y ha ido realizando o se ha enfocado en diversas quejas relativas justamente a este periodo que es de 1951 hasta el 2016. Han ido realizando trabajo para las víctimas que tuvieron que ver con líderes sociales o políticos, activistas, militares, partidistas y en general la ciudadanía que tiene que ver con este tipo de situaciones. La naturaleza que tiene esta oficina especial o que ha podido contribuir es a detener a las víctimas, a atender a las víctimas afectadas en el incumplimiento de la recomendación 26 del 2001. Esta es una recomendación que surgió a raíz de todo el periodo o lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia, y a todas las personas o víctimas que no se les dio un trato o una respuesta es donde se hace este seguimiento a esa dicha recomendación. Se integró por expedientes de nuevas quejas y de víctimas de violaciones de derechos humanos que van generando o que integran y que se documentó. En ese momento no se integran dentro de la recomendación 26 y que tampoco fueron desechadas en su tiempo. Les voy a poner en pantalla un pequeño video de una de las personas que trabaja en esta oficina especial para que les puedan explicar un poco más acerca de esta información. Ahí se puede apreciar en sus pantallas. Sí. Pero no se escucha. Ok.
Entonces, buenas tardes, ¿me soy pueden decir Jazmín si se Cisneros escucha? López de la Oficina Listo. Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política de Estado durante el pasado reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual emitió en abril de 2022 la Recomendación General 46-2022 sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951 y 1965. De esta recomendación general que apunta a recomendar sobre la generación de política pública, entre las autoridades recomendadas se encuentran justo las personas titulares de la Presidencia del Poder Judicial de la Federación y sus homólogas en las entidades federativas. Específicamente la recomendación es un punto, la que se recomienda, dice a la letra que al Poder Judicial de la Federación y a las homólogas en los estados se recomienda establecer y llevar a cabo las medidas necesarias para localizar y rescatar la documentación relacionada con la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos por motivos políticos durante el periodo de 1951 a 1965 y diseñar los instrumentos necesarios para la preservación, consulta y acceso de sus archivos históricos a toda la ciudadanía sin restricción alguna. Okay. ¿Me ve ya en pantalla? Listo. Gracias. Bueno, ya les explicaba, bueno, un poquito más a través de este video en qué consiste lo que es esta recomendación 98 del 2023 y bueno, como la importancia que tiene o el logro que se pudo realizar a través de la investigación y de poder concluir este trabajo que llevaron a cabo dentro de lo que es la oficina especial. Que una de las actividades, bueno, o de las consultas que llevaron a cabo es que realizaron 412 diligencias, las cuales fueron derivadas de 130 testimonios en 8 archivos, consultando 8 archivos diferentes, y se revisaron 627 legajos a fin de realizar una investigación más concreta y más concluyente y con hechos reales que nos pudiera llevar a lo que es el logro de esta información. No fue un trabajo fácil. El realizar consultas a veces en archivos es un poco pues complicado al momento de tener que ir haciendo la búsqueda o el rastreo de información, sobre todo cuando la documentación no se encuentra del todo organizada. Una de esta información, bueno, fue la consultada a través de lo que es el archivo de la Comisión Nacional y les voy a ir explicando un poquito también acerca de este trabajo que se fue haciendo para poder hacer el rescate de lo que es este acervo o toda la documentación que nos fue apoyando para poder terminar esta recomendación. Se realizaron, bueno, esta recomendación surge de lo que es o se hace de lo que es el expediente de queja que aparece ahí como
más grande, y a través de ahí se detonan lo que son todos los otros expedientes que se van relacionando, que se le llama como expedientes acumulados. Dentro de la documentación que se tiene aquí en el archivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se encuentra en la pantalla una imagen. Esta imagen es la única que se pudo rescatar dentro de lo que es el fondo del acervo que tiene que ver con esta recomendación. Y bueno, es una portada que es interesante porque en ese tiempo los expedientes se conservaban de esta manera. Desgraciadamente, con el paso del tiempo y el manejo de la documentación y el ir perdiéndole no darle la importancia que tienen los archivos históricos, se fueron perdiendo y actualmente solo se logra conservar una. Es una portada de expediente en madera que tiene, bueno, en el título menciona que es de los desaparecidos políticos mexicanos de 1969 a 1984. Este tiene que ver con la defensoría de pues todas las personas involucradas dentro del periodo que abarca la recomendación. Algunas de las instancias o de las instituciones que estuvieron o que lograron, que participaron y contribuyeron para lo que es el desarrollo de esta recomendación es la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Defensa Nacional, la Comisión de Ejecución de Atención de Víctimas, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Acceso a la Verdad, del Esclarecimiento de Hechos, el esclarecimiento histórico e impulso de la justicia de violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990 y lo que es el Archivo General de la Nación. Para poder realizar o dentro de la investigación que llevaron a cabo el personal de la Oficina Especial, dentro de la recomendación se menciona que realizaron lo que son opiniones médicas y psicológicas especializadas para llevar a cabo que tiene que ver con posibles casos de tortura o de maltrato, y estas son de opinión antropológica, social, realizadas por lo que es la Coordinación General de Especialidades Científicas y Técnicas de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, y así como para poder realizar la parte o cumplir con la parte para documentar lo que es esta recomendación. Dentro de lo que es el archivo de la CNDH, lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se cuenta con un archivo, el cual se encuentra todavía en proceso de revisión y actualización. Este archivo se encontraba en desorden, no se leyó nunca la importancia. Y bueno, en las imágenes que les estaban apareciendo en pantalla se muestra algunas de las actividades que se fueron haciendo. Los procesos archivísticos que al haber sido contemplados desde un inicio, la documentación actualmente estaría como en mejores condiciones. Dentro de esto se hicieron procesos archivísticos de limpieza, cosido de expedientes, que es lo que se muestra en algunas de las imágenes. Se hizo la implementación de inventarios, porque no contaba con un inventario que nos pudiera llegar de manera exacta a lo que es la información, la generación de carátulas y bueno, ya todo esto una vez organizado se fue poniendo en lo que son las cajas de archivo, que son las que aparecen en las imágenes de la pantalla. Estos expedientes están clasificados como testimonios y corresponden a información que fueron consultadas en el acervo de la Dirección Federal de Seguridad, la entonces, del Fondo de Investigaciones Políticas y Sociales del Archivo General de la Nación. Los soportes o documentación que se tiene dentro de este acervo es, además de documentación en papel, se tienen soportes como son CDs, cintas de video, discos,
y bueno, de los cuales se está tratando de ir haciendo el rescate de esa información, sobre todo de la documentación que se encuentra en soportes especiales. Para completar un poquito esta presentación, les voy a poner un segundo video en donde nos explican cuál es la finalidad de a lo que se pretende llegar. Entonces, si me pueden decir si se oye en pantalla. No. No se escucha. Se los voy a compartir. Listo. Se ve, pero no se escucha. ¿No se escucha? No. Déjame lo vuelvo a proyectar. De los que queremos aclarar también que uno de los ejes de los que partió la recomendación 46-2022 fue justo el derecho a la verdad y a la memoria como dos grandes deudas históricas del Estado mexicano hacia la sociedad. Si bien mucha de esta recomendación, como ustedes lo habrán visto, versa sobre el derecho a la democracia y las violaciones graves a derechos humanos que se perpetraron justo en el 51 a 65, la idea es plantear la no repetición de estas faltas, y una de las cuestiones más importantes, más allá del derecho a la democracia, el derecho a la protesta social, el derecho de reunión, resulta importante anotar que, que estos derechos tienen una intrínseca relación con la memoria y el derecho a la verdad. Durante todas nuestras investigaciones sobre violencia política de Estado en contra específicamente del movimiento enriquista, fue necesario que indagáramos en diversos acervos para poder rescatar la memoria de estos movimientos y de estas luchas sociales por la democracia, que fueron disidentes en su momento y que se intentó soterrar su experiencia y justo las violaciones graves a derechos humanos por parte de los gobiernos priistas en su momento. Es importante mencionar que la represión en contra de los enriquistas fue tan atroz y tan violenta y sistematizada que se buscó eliminar de la historia de nuestro país, y es ahí donde nosotros nos dimos la tarea de buscar y encontrar varios registros que se tuviera de estas violaciones graves, y la mayoría que encontramos fue desde la perspectiva de los aparatos represivos que están ahora albergados en el Archivo General de la Nación. Fue así que pudimos documentar muchas de las violaciones graves a derechos humanos que encontramos ahí y que están plasmados en el documento. Sin embargo, se hizo también la búsqueda de documentos en instancias judiciales, y que fue donde particularmente tuvimos más dificultad para acceder a fondos sobre estos hechos históricos que estábamos estudiando. Cosas que quisiéramos puntualizar es, por ejemplo, y de las que devienen las recomendaciones de las que se está hablando ahorita, bueno, que habla la 46-2022,
es que los archivos históricos a los que nos enfrentamos de las fiscalías locales, de ellos pudimos comprobar que la documentación que conservan no es más antigua a lo que sería de 2 décadas. En realidad estamos hablando que nos encontramos de que la documentación histórica que ellos albergan es no más allá de los 90, y eso ya es bastante, bastante alejado. Ya es bastante viejo, podríamos decir, o ya es bastante antiguo. En realidad estamos hablando que los archivos o la documentación con la que cuentan no pasa de 2014. En muchas de las diligencias nos tocó comprobar esto. Y por su parte, los poderes judiciales estatales, que si bien albergan documentación mucho más longeva, en realidad estamos hablando que ellos sí tienen documentación histórica que corresponde al periodo histórico que se estudia en la recomendación 46, cuando se pidió información sobre estos procesos penales con relación a graves violaciones a derechos humanos, referentes justo al momento histórico de 1950 a 1965, nos fue imposible acceder a ella, puesto que los instrumentos de consulta no están planteados para que sean asequibles para la población en general, o a través de los datos mínimos que se pudieran tener, pensando que ya han pasado más de 70 años, que pudieran ser los datos con los que nosotros contábamos, que eran el año, o mismo la fecha, nombres de los involucrados, el delito, entre otros, sino que únicamente es posible acceder a través del número clave, es decir, del número que se le asigna al inicio de los procedimientos, y que no tiene o prevé esta lógica histórica necesaria, más aún cuando se habla de violaciones graves a derechos humanos, y que debería ser información que pudiera ser asequible por la sociedad mexicana de una manera más fácil y más inmediata. Por tanto, esta Comisión Nacional recomendó localizar y rescatar la documentación relacionada con perpetración de graves violaciones, y que la consulta de esta información y el acceso a sus archivos históricos sea realmente accesible para toda la ciudadanía sin restricción alguna, y que en adelante su catalogación tenga previstos parámetros desde la lógica histórica real y en particular de graves violaciones a derechos humanos. Queda entonces claro que la idea de la Comisión Nacional es procurar el acceso a la verdad y de la memoria histórica, con fines de que, al conocer estas violaciones graves a derechos humanos, podamos generar registros, y que no vuelva a pasar que no tenemos registros de estos hechos tan importantes para la consolidación de la memoria y del ser mexicano del día de hoy. Entonces, pues les agradecemos mucho por la atención y hasta luego. ¿Listo? ¿Sí se ve en pantalla? Sí. Ok. Bueno, ya les estuve explicando, Yasmín es una de las personas que estuvo llevando a cabo esta investigación. Fue una investigación fuerte, fue una investigación que, bueno, les llevó más de un año, me parece, el poder terminar o concluir esta información. Y bueno, la recomendación la pueden consultar, está apareciendo en las pantallas, está disponible para, bueno, de acceso al público. Y es un texto muy interesante para quienes les gusta como puedan llegar a ver el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la comisión. Y bueno, que como ya mencionaba Yasmín, es una de las cosas que se está tomando en cuenta para lo que es el trabajo,
el trabajo que está llevándose a cabo dentro de los archivos. En este caso, una investigación que se pudo llevar o culminar gracias a los documentos que se pudieron recopilar de los diferentes archivos o instituciones que pudieron participar en él. Por eso la importancia de poder salvaguardar todo este tipo de información y el poder tener la información de la mejor manera posible en disposición, conservada y con los instrumentos adecuados para poder hacer su recuperación fácil y accesible. Por mi parte, les agradezco. Cedo los micrófonos en caso de, bueno, de que tengan alguna duda al respecto y pueda solucionárselas. Por mi parte, les agradezco la atención. Estimada Beatriz, qué bueno que terminas de esa forma, invitando a nuestros asistentes el día de hoy a abrir este diálogo de un tema que nos ha quedado claro en torno a la vinculación, a la importancia que tienen hoy por hoy los derechos humanos y los archivos. Definitivamente entender que los archivos históricos resguardan y evidencian las violaciones de derechos humanos, así como nos has estado conduciendo en esta interesante charla, sobre todo en particular de los crímenes de lesa humanidad, pero también hay que entender que nos van a apoyar, a ayudar en la lucha contra la impunidad y permitiéndonos la exigencia a ese acceso al derecho a la verdad. Un tema tan doloroso, tan recurrente, no solamente en nuestro país, sino en varias partes del mundo. Entonces, nuevamente los invito, queridos asistentes, a que participen y aprovechemos que hoy Beatriz Zavala Juárez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está compartiéndonos estos datos tan importantes. Si alguien quiere comentar algo, adelante, por favor, es el momento. Bien, mientras que se animan, voy a agradecer, Beatriz, para que también sepas un poco de las instituciones, de los colegas, de los interesados que nos han estado siguiendo en este ciclo de conferencias a lo largo de 3 años. Por ejemplo, nos están acompañando los compañeros y colegas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Dirección de Archivos, también de los Archivos Históricos Municipales de Morelia y Guanajuato, del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México, de Tabasco, la Secretaría de Finanzas de Michoacán, Uruapan, la Universidad Don Bosco, incorporada a la UNAM, y también del propio Poder Judicial del Estado de Michoacán. Bien, por aquí levantó su mano Yuri Fabiola Castillo Barragán. Adelante, Yuri. ¿Me escuchan? Claro que sí, adelante. Sí, yo tengo una pregunta para la ponente, incluso igual a mis compañeros que escuchan la conferencia. La profesora justo se remontaba a la parte de los archivos históricos, en la parte justamente de hacer o no públicos los datos personales o la información que en algún momento fuese delicada, que también en su momento pudiera ser reservada, ¿no? Yo la duda que tengo y de lo que he estado indagando y que quisiera conocer el punto de vista de la ponente es respecto al artículo de la Ley General de Archivos, donde se menciona que los archivos que tengan datos personales van a estar pues en el archivo de concentración por 70 años. En mi punto de vista, a mí me parece que ese artículo no está fundamentado el tiempo de esos 70 años. Es decir, me refiero, si usted conoce o por qué
existiría ese periodo y no menos años, porque esto pues de alguna manera a los archivos impide que se siga, por ejemplo, el ciclo vital de los documentos y que los expedientes pues se mantengan en archivo de concentración en un lugar donde efectivamente al tener ellos valores secundarios o que son parte del patrimonio documental, no se van a poder enviar a una tercera etapa. Entonces, mi duda específica es, ¿por qué creen ustedes o por qué cree usted, doctora, que debieran de ser 70 años como lo marque la ley? Porque incluso yo revisando la misma Ley General de Transparencia, pues no he identificado como un dato específico del por qué 70 años. Incluso ahí tendremos que analizar como varios aspectos sobre el por qué este tipo de datos, o por ejemplo los datos, supongamos, de lesa humanidad o que pueden afectar al gobierno o que pudieran tener incluso datos reservados que no tienen nada que ver a lo mejor con los confidenciales, como lo marca el artículo que menciono. Yo ahí tengo como algunas dudas, he estado investigando del tema, pero sí me gustaría mucho conocer su punto de vista e incluso también de mis compañeros si alguien quisiera hablar al respecto. Creo que ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias por tu pregunta. Referente al artículo que me estabas preguntando, bueno, que se está haciendo la pregunta, si bien viene dentro de la Ley General de Archivos, que es, bueno, en sí es el artículo 36, que fue el que mencioné ahorita en la exposición, sí marca el plazo de conservación por 70 años dentro de los archivos de concentración, pero menciona ahí que los documentos, bueno, en sí todos los documentos tenemos nuestros 3 tipos de clasificaciones: documentos de carácter público, reservado y confidenciales. Los públicos, bueno, son todos los que se pueden consultar sin ninguna solicitud previa o son de acceso público. Los datos personales son toda la documentación, todos los datos que afectan a la esfera, a lo que es una persona, por ejemplo, nuestro domicilio, nuestro correo electrónico personal, nuestro teléfono personal, los datos de salud, nuestra situación médica, nuestra situación civil, los datos que tiene que ver también con los datos, por ejemplo, los estudios, nuestras calificaciones son datos confidenciales. Pero dentro de los datos confidenciales tenemos los datos que tienen que ver o que se conocen como datos sensibles, que son los que ya afectan la esfera íntima de la persona. Dentro de este tipo de datos, pues tenemos ya lo que son, por ejemplo, datos biométricos que tiene que ver ya con la huella o las características de las personas. Por ejemplo, el conocer ya, a lo mejor un dato confidencial es mi domicilio, porque yo puedo cambiar de un domicilio a otro, pero mi característica no la puedo cambiar como tal. Mi huella dactilar es un dato confidencial porque mi huella dactilar me acompaña desde que nazco hasta que fallece. De hecho, un dato curioso de las huellas dactilares es que las empiezan a generar desde los 3 meses de gestación que estamos en el vientre. Entonces, por eso entra dentro de los datos sensibles. Ahora, al tener ya, bueno, tenemos los últimos, que son los reservados. La documentación para que pueda ser reservada debe de pasar a través de lo que es el Comité de Transparencia dentro de las instituciones. No podemos reservar un documento únicamente por decir que yo quiero que ese documento nadie lo pueda consultar, como se hacía anteriormente. Entonces, debe de tener un acuerdo en donde el comité está avalando la reserva de esa información. Y bueno, la ley de transparencia marca ciertas causales en donde puede o no reservarse la información. Una vez que tenemos lo que son los plazos de conservación, debemos de ver lo que son el ciclo vital del documento, que es la parte ya en la que me estabas como preguntando, que son los archivos de trámite, los archivos de concentración y los archivos históricos.
no estás afectando, no se afecta lo que es el paso de la documentación. Si bien estos documentos permanecen más tiempo en archivo de concentración, es, por ejemplo, por los daños o que se puede afectar a terceros. Poniendo un ejemplo, el movimiento estudiantil que hubo, o por ejemplo, los movimientos que tuvieron que ver con, no sé, a lo mejor mi abuelo o mi padre participó dentro de lo que es todo, no sé, la guerra sucia, y puedo yo salir afectada o tener represiones si das a conocer un expediente o datos de ese tipo de información. Entonces, por eso y por lo que tiene que ver con los daños o los prejuicios a terceros, es porque lo que se hace una reserva de información por un plazo de 70 años. Pero una vez que este plazo se termina, la información pasa ya a un archivo histórico, que ya es la tercera etapa del ciclo del documento, y es ahí cuando ya se puede hacer difusión de la información, obviamente teniendo todavía lo que es en cuenta los datos personales sensibles y lo que es el testado de, pues como de ese tipo de información. Muchas gracias, Beatriz, por tu respuesta. Estoy segura que el espectro de esta cubrió incluso más información que la asistente tenía contemplado. ¿Alguien más que quiera dialogar con la ponente? Bien. También agradecemos la asistencia el día de hoy de los compañeros del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, también del Archivo del Poder Judicial de Sonora. Es importante, estimada Beatriz y asistentes, compartirles también a ustedes que el Poder Judicial del Estado de Michoacán el año pasado recibió esta recomendación que has citado, y precisamente fue una labor que coincide con el tiempo que tú estás mencionando, y rindió algunos resultados que hubiéramos deseado que tuvieran una mayor amplitud. Sin embargo, sí fue posible localizar cierta información en donde el resultado más adelante, a través de los conductos de difusión de nuestra institución, daremos a conocer, pero adelantándonos se pudo construir una exposición. Me estoy adelantando, Beatriz, y también para tu compañera Yasmín, nos honrarían mucho con su presencia el día que inauguremos esta exposición. Gracias, agradezco la invitación y sí estaremos atentas para poder acudir a la exposición una vez que la tengan, claro. Bien, es momento, querida Beatriz, de hacerte entrega del reconocimiento que el Poder Judicial del Estado de Michoacán te otorga por tu participación como ponente en la conferencia magistral La importancia de los archivos históricos para la reconstrucción de la memoria histórica, como parte del ciclo de conferencias Perspectivas Archivísticas 2023, realizada en esta ciudad de Morelia, Michoacán, el día 28 de junio de esta anualidad. Lo firma nuestro magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, el doctor Jorge Reséndiz García, el director del Instituto de la Judicatura, el maestro Emanuel Roa Ortiz, y el consejero presidente de la Comisión de Carrera Judicial, Javier Gil Oseguera. Esta misma te la haremos llegar a tu correo electrónico, Beatriz. También les comentamos a nuestros asistentes que continúen atentos para nuestra próxima conferencia, que se va a desarrollar el día 19 de julio. También aprovecho para extenderles una cordial invitación a todos ustedes, estimados asistentes, para que se integren a este ciclo de conferencias. Seguramente tienen mucho que compartir y de abonar sobre esta temática que tanto nos ha unido a lo largo de estos 3 años,
Entonces, nos gustaría, por parte del Poder Judicial, contar con su participación próximamente. Por ahí ustedes tienen el contacto, si no, con gusto les podemos proporcionar algún número telefónico para que por ahí se puedan comunicar con nosotros. Entonces, esperamos su participación próximamente por lo que resta de este año o también del próximo. Entonces, también les recuerdo, por otro lado, que su constancia ustedes la pueden generar ingresando al registro que previamente realizaron en la plataforma de eventos del Poder Judicial. Recuerden esta dinámica y será un gusto volverlos a encontrar el próximo 19 de julio. No sé si alguien quiera comentar algo, si no, estimada Beatriz, te agradezco nuevamente y estamos en comunicación por este tema de la exposición que próximamente vamos a aperturar en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Muchas gracias, hasta luego y buena tarde a todos. Al contrario, un gusto y estamos en comunicación. Gracias a todas y todos asistentes. Estimada Rita, buenas tardes. ¿Ya se fue? Perdón, sí, me salí. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, disculpe, una preguntota, nada más con respecto al link de asistencia, ¿ya no los están mandando? Sí, desde los primeros 10 minutos de que inició la conferencia. Sí, es que como tienen desactivado el chat, o sea, no me deja acceder, está como inhabilitado. No, de hecho lo estoy viendo en mi pantalla. Ajá. Qué caray, es que a mí me sale como inhabilitado. Buenas tardes, es que en algunos teléfonos el chat sí aparece deshabilitado. Yo también tengo una compañera que su chat siempre aparece deshabilitado y pues le mando yo el link de asistencia. Pues no sé, existiera la posibilidad de que no se registró en la plataforma de eventos, pudiera ser un motivo, pero hasta ahorita ya contestaron la encuesta de asistencia 74 personas. Sí está registrada, ella incluso es la que me dijo, dice, acuérdate que te tienes que registrar para la conferencia, pero siempre que se inscribe le pasa lo mismo. No es la primera vez, a lo mejor es lo que le pasa al compañero. Hasta ahorita se han registrado 74 personas. Yo de igual manera me aparece desactivado el chat. Pues aquí en nuestra plataforma no estamos observando ningún problema. No sé si será por ahí sus equipos. ¿Y qué podemos hacer para podernos registrar? Disculpe. Si quieres marcar, por favor, el día de mañana al 44 33 10 95 12. ¿De dónde nos acompañas? Bueno, yo soy de Ciudad Hidalgo y tengo activado, ingresé desde un inicio, pero me aparece que hay un mensaje en el chat, pero no lo puedo abrir. Oh, ya. Sí, si gustas, mañana te tomamos tus datos y sirve también de que vemos el registro si lo realizaste de la forma que requiere la plataforma. Sí, ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Sí, Marta Alicia Alcántar García, es que de hecho me llegó el link al correo para unirme a
la conferencia como confirmación del registro en la plataforma, pero no sé si se deba porque yo también estoy del celular, entonces quizás no sé si se deba a eso. Yo pensaría que sí, Marta, pero mañana te pido por favor si te comunicas con nosotros y sin ningún problema te vamos a responder. Te agradezco de todos modos Muchas el gracias. interés mostrado. No, al contrario. Muy bien, les agradezco nuevamente a todos y todas ustedes y nos estamos viendo próximamente. Bonita tarde.